Bueno, jo perquè les campanes no tapen la veu de Cayo Lara vaig a intentar allargar un poquet mentre callen i així ell podrà parlar més còmode. Marc Gassaz tenia raó en una qüestió que per a mi personalment és molt important i és apuntar a la qüestió de la corrupció en la nostra comunitat autònoma, en el nostre país. Mireu, en Radio Televisió Valenciana vaig abundar un poquet en la línia que havia apuntat, ja estan callant, en seguida acabe. En Radio Televisió Valenciana també han hagut dos casos de corrupció fragants gravíssims que jo simplement volia apuntar perquè l'ERE que nosaltres estem patint i nosaltres anem 1.100 persones al carrer en no res, 1.100 persones, i CERE té la seva causa en la circumstància de la corrupció. Primera, el senyor Pedro García, anterior director general de Radio Televisió Valenciana, està imputat per l'Audiència Nacional per contractes manipulats en la trama Gürtel amb ocasió de la visita del Papa en l'any 2006 a la ciutat de València. El senyor poca vergonya Pedro García aprofita aquesta circumstància per fer uns contractes sobrevalorats i aquesta circumstància està denunciada en l'Audiència Nacional. Collons, calló, continuem. En segon lloc, nosaltres, a banda de la corrupció econòmica miserable que havem patit, també tenim una altra segona circumstància que és encara més lamentable, que és una situació d'assetjament sexual que han patit tres dones a Radio Televisió Valenciana. El cas és lamentabilíssim i simplement apunte a que aquesta circumstància denota, significa quina classe de personatges i de tipejos i de pirates mos han governat en la nostra empresa durant molts anys i que mos han conduït a la situació de desferra i d'afonament que nosaltres estem patint. No se callen les campanes, Cayo, jo crec que ja hauries d'anar pujant. Cayo Lara, que és el coordinador federal d'Esquerra Unida i Izquierda Unida en tot l'àmbit de l'estat espanyol, és una persona sobradament coneguda, no cal presentacions i ell farà el seu discurs al voltant de quines són les alternatives polítiques d'Izquierda Unida per a superar i sobrepassar aquesta situació. Moltes gràcies. ¿Quién controla el volumen? Suenan fuerte las campanas. Si aguantan así todo lo que queda de asco es que suenan por la troika. Y si se callan es que suenan por nosotros y por la gente que sufre. Vaya nuestra solidaridad con los compañeros de Radio Televisión Valenciana para que pelear por lo menos, para que no nos roben el pensamiento y no nos roben la identidad, que es en el fondo lo que pretenden. La solidaridad con Clement Merit, que también lo ha dicho nuestro compañero anteriormente, el joven francés. Pero esto nos lleva a una reflexión muy breve, pero una reflexión importante. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa en esta sociedad? Que el hijo de un emigrante gaditano español pueda haber sido el asesino con un puño americano de otro joven francés, dos jóvenes de clase trabajadora, uno militando en las fuerzas del fascismo y el otro un joven que estudiaba ciencias políticas para intentar desarrollar su pensamiento para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de su país. Nos tiene que llevar a la reflexión de qué modelo de sociedad se está constituyendo cuando se intenta enfrentar a unos trabajadores con otros y anularles además el pensamiento a una parte de la clase trabajadora que termina militando desgraciadamente en las fuerzas del fascismo.
cuando los vecinos y las vecinas franceses y francesas han hecho acto de repulsa por este asesinato, han dicho una frase, han dicho no pasarán. Y la izquierda nos comprometemos a que no pasarán las ideas fascistas, porque esas no trajeron nunca nada bueno a la sociedad. Si analizamos y repasamos 3 años desde que empezó, no la crisis, pero sí cuando Rodríguez Zapatero claudicó ante la Troika e hizo claudicar a nuestra democracia, hoy, 3 años después, tenemos más paro, más recesión, más déficit en las cuentas públicas, más deuda, más intereses, hay más corrupción, hay menos protección al desempleo, hay más pobreza, más exclusión social, menos salarios, más precariedad, menos cotizantes a la seguridad social, más fraude, menos ingresos, más gente sin casa, más casas sin gente. Podíamos seguir, es decir, estamos mucho peor. Y no pensábamos que estas cosas pasaban en Grecia, pero no nos podían pasar a nosotros, y ahora nos están pasando a nosotros. Y cuando esta semana de atrás ha estado aquí Alexis Tsipras de Syriza griega, pues cuando nos esté contando cómo aplicaron allí las políticas cuando empezaron, son exactamente las mismas que nos están aplicando a nosotros. Y cuando analizamos las nuestras, son exactamente las mismas que aplicaron, fijaros que lejos, en América Latina, el Fondo Monetario Internacional, y quién nos iba a decir que hoy nos las iban a aplicar también en la Europa desarrollada, en esta Europa que pensábamos que ya no había marcha atrás, que el desarrollo era imparable y que el estado del bienestar lo habíamos conquistado por los siglos de los siglos. Y ahora tenemos que desempolvar, y especialmente los viejos rockeros, la mochila, el macuto de pelea, el macuto de lucha, el macuto de rebeldía, para volver a reivindicar los derechos que conquistamos hace muchos años y que hoy pretenden robarnos en pleno siglo XXI. Viene de lejos. Las cosas no pasan por males divinos, las cosas no pasan por casualidad. Está escrito lo que nos está pasando. Y está escrito en el Consenso de Washington, hace más de 20 años. Está escrito en el Tratado de Maastricht. Está escrito en los Acuerdos de Lisboa. Yo os invito a los que manejéis Internet, que entréis y busquéis Consenso de Washington. Y veréis cómo las cosas que nos están pasando están diseñadas en aquellas políticas. Allí decidieron que había que debilitar a los estados. Había que hacer a los estados débiles para que no intervinieran en la economía. ¿Y cómo se hacían los estados débiles? Vendiendo las empresas públicas del Estado. ¿Os suena eso en España? ¿Os suena que este país tenía empresas públicas importantes, desarrolladas, que generaban mucho empleo? Y fijaros si eran rentables, que hoy algunas son grandes multinacionales. Pues decidieron vender, y lo decidieron entonces, las empresas públicas del Estado para debilitar el Estado, para que el Estado no interviniera en la economía, para que no molestara a las multinacionales, para que no molestara al gran capital. Todo iba a ser la libre economía de mercado la que nos iba a hacer felices para siempre al conjunto de ciudadanos. Y debilitaron al Estado con una cosa que se conoce como puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria? Pues son políticos que elegimos los ciudadanos con nuestro voto para que gobiernen nuestros intereses, entran al Estado y, como el caballo de Troya, socavan al Estado para enajenar lo público, ponerlo al servicio del interés privado, y después pasan a trabajar y a prestar sus conocimientos a esas empresas privadas después de haber sido presidentes del gobierno, como Felipe González con Gas Natural y como José María Aznar con Endesa, y otra serie de ministros importantes que hoy están dependiendo de las empresas energéticas en nuestro país y de otras empresas que ayer vendieron. Así han ido socavando el Estado. Por tanto, hay que tomar nota.
Y hay que elegir a la gente que gestione lo público, lo de todos y lo de todas. Hay que elegir a la gente que de verdad se crea lo público, que va a defender lo público, y quien quiera trabajar en lo privado, que se vaya directamente a trabajar en lo privado y no venga a engañar a los ciudadanos para socavar lo público en favor de lo privado. Ahí decidieron más cosas. Decidieron que había que desregularizar los mercados. ¿Y esto qué es? Pues esto es eso que hay puesto ahí abajo. Esto es esa empresa. Estos son los 1000 y pico de puestos de trabajo que les van a echar. ¿Por qué quieren echar a esa gente de la empresa? Yo he estado con ellos el lunes frente a la embajada alemana, con los trabajadores de aquí, de la empresa de Thyssen. Y hemos ido a preguntar a la embajada alemana, han ido los representantes sindicales y han pasado a preguntar que por qué cerraban la planta. Y la respuesta es evidente, es que no la dan así, pero se quieren llevar la empresa en eso que se conoce como la deslocalización, es decir, a donde la mano de obra está más barata para tener más beneficios la empresa. Ese es el objetivo que tienen. Pero ¿por qué se están llevando a tantas empresas? ¿Por qué están despidiendo a tantos trabajadores? Porque hay una reforma laboral que ha hecho el despido barato. Hoy a la gente se la despide barata, y si no fuera por esta reforma laboral tendrían muchas dificultades las empresas para llevarse, las multinacionales, las empresas de nuestro país, porque había que pagar indemnizaciones importantes. Por tanto, ahí tenemos los efectos de la reforma laboral. Aprobaron que había que ir a desregulaciones laborales, flexibilización le llaman. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que quitarle el poder contractual a los sindicatos, que hay que dejar a los trabajadores a libre albedrío para que se entiendan directamente con las empresas, que no tengan el instrumento de organización de la clase trabajadora para defender los intereses colectivamente que no pueden ni podemos defender individualmente. Y como saben y quieren atacar la columna vertebral de los sindicatos, y somos muy críticos y muy autocríticos con los sindicatos, y la caverna mediática cada día que abren la boca están cargando contra los sindicatos, pues si nuestros enemigos de clase cargan con los sindicatos, hoy vamos a defender a los sindicatos más que nunca, porque esa es la columna vertebral de la defensa de los derechos de los que hemos tenido derechos que hoy nos quieren robar. Eliminar barreras arancelarias también está escrito en el consenso de Washington. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos ir a comprar al Corte Inglés productos que vienen manufacturados, trabajados por mano de obra esclava. Y nos tenemos que enterar que mueren chicas en unas naves en la India, en Bangladesh, y nos tenemos que enterar después que era donde producían los productos para el Corte Inglés. Eso significa sencillamente eliminar las barreras arancelarias. ¿Y por qué no tenemos una Unión Europea donde los productos que compremos vengan con una trazabilidad social, que digan que han sido elaborados por gente que tenía derechos, no por mano de obra esclava, para que no haya competencia desleal y no se aprovechen de esa manera de la gente? Esto es tan grave, tan complicado de resolver. Nosotros pensamos que es sencillo, es un problema de voluntad política, no es otro problema diferente. Teorizaron que había que hacer una fiscalidad regresiva. Os voy a decir cómo está escrito en el consenso de Washington, que había que tener bases amplias y tipos marginales reducidos en los impuestos. Toda la mayoría no lo entendemos. Yo cuando lo leí la primera vez tuve que echarle un buen rato para saber qué quería decir esto de bases amplias y tipos marginales reducidos. Pues quiere decir que hay que bajarle más los impuestos a los más ricos y hay que cargar los impuestos a la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso también está escrito en el consenso de Washington y después hablaremos algo de ello. Dijeron que había que liberalizar los tipos de interés. La libre economía en los tipos de interés, qué bien, van a ser los intereses más baratos. ¿Cuánto interés están pagando los empresarios españoles por el escaso crédito que les dan cuando van a buscar crédito a los bancos en este momento?
4 o 5 o 6 puntos más que el que, por ejemplo, pagan los empresarios alemanes. ¿Cómo vamos a competir en el mercado europeo, empresas españolas con empresas alemanas, si se está pagando 4 o 5 puntos más de diferencial de intereses aquí que en Alemania? Eso es esa regularización, la liberalización de los tipos de interés. Y estaba escrito, y está escrito también, que había que privatizar los servicios públicos. Y como aquí se ha acabado la teta y el negocio de la especulación inmobiliaria, ahora han ido a buscar los servicios públicos, la sanidad y la educación y los servicios sociales. Ese es el gran objetivo que está escrito, porque quieren convertir los derechos en negocios para los amigos de pupitre, por cierto, de algunos señalados en nuestro país. Y eso también está escrito en el consenso de Washington. Y está escrito que había que tener disciplinas presupuestarias, es decir, que las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio Estado no pueden tener libertad para decidir cómo planifican su economía, sino que tienen que estar encorsetados por lo que es esa disciplina que se marca en esas políticas de la Unión Europea y que en España se concreta con la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que aprueban el PSOE y el PP y que dice que primero tenemos que pagar los intereses y la deuda antes que el bienestar social de nuestro pueblo en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y eso está garantizado hoy en la Constitución española sin consultar a este pueblo. Eso quiere decir. Y dicho todo esto, ese es el marco de juego. Eso es lo que están aplicando en Grecia, lo que aplican en España, lo que aplican en Italia, lo que aplican en Portugal, lo que están aplicando en los países del Mediterráneo, que por cierto nos llaman pigs, que quiere decir cerdos en castellano, para entendernos. Es tremendo, hasta ese nombre nos tienen puesto. Y un análisis, dicho los elementos centrales que nos han conducido hasta que ahora tenemos una crisis internacional, financiera, que se ha convertido en una crisis del capital. Somos conscientes, pero nuestra propia crisis, la de este país, también está contando en la situación que tenemos hoy. Y la tenemos que analizar para no volver a caer en ella. Y tenemos que analizar por qué tenemos la situación tan dura y tan dramática en España, que somos el país que tenemos más paro de todos los países de la Unión Europea. Y para eso tenemos que mirar para atrás 10 años, desde que José María Aznar decidieron modificar la ley del suelo y hacer toda España urbanizable. ¡Qué bien! ¡Cuánta libertad! Vamos a poder construir donde queramos, como queramos, y las casas que queramos y los edificios que queramos. Este país va a ser como Alicia en el País de las Maravillas, va a ser jauja. Y eso lo pensamos mucha gente y lo vivimos, que también hay que decirlo. Y podíamos ahora imaginarnos que esto no hubiera sido así. Imaginaros, por ejemplo, que en lugar de hacer tanta vivienda que no hacía falta en este país, imaginaros que el Estado hubiera intervenido y el Estado hubiera ido a aplicar el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todos tenemos derecho a una vivienda, y hubiera hecho vivienda pública. Imaginaros que hubiera construido vivienda social y en lugar de 800.000 viviendas, como se han hecho algunos años, más que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, se hubieran hecho 250.000 viviendas, que eran las que necesitaban nuestros hijos, la gente que se quiere emancipar. No necesitábamos más. Imaginaros que el Estado hubiera intervenido, no se hubiera construido tanta vivienda, no se hubiera sobrevalorado tanto el suelo, no hubiera habido precios especulativos de la vivienda, porque por la vivienda se ha estado pagando por 2 y por 3 veces el valor real que tenía la vivienda. Y como costaba tanto, vinieron los bancos, nos metieron dinero por un tubo para que compráramos la vivienda a 30, 35 o 40 años con hipotecas que son insoportables, que mucha gente no las va a poder pagar aunque tenga trabajo, porque han sido precios especulativos abusivos de ese valor de la vivienda. Imaginaros que si eso hubiera pasado y el Estado hubiera intervenido, hoy no había tanta gente con la cadena perpetua de la hipoteca, trabajando toda su vida ya para el banco. Si el Estado hubiera intervenido, hoy no habría gente desahuciada de
sus casas, no estarían echando a gente de sus casas. Si el Estado hubiera intervenido, hoy teníamos menos paro. No tendríamos el 27% del paro, que es el más alto de la Unión Europea. Tendríamos el paro medio de la Unión Europea, que es el 12%. Si el Estado hubiera intervenido, habría mucha menos corrupción, porque no había habido tanto dinero especulativo moviéndose y había menos alcaldes corruptos, menos diputados corruptos, porque no había caldo de cultivo para la corrupción. Si el Estado hubiera intervenido, no habría endeudamiento privado de la banca. No había tanto endeudamiento público por parte del Estado. No se hubieran saqueado las cajas de ahorros, que se han saqueado. Las cajas de ahorros que aquí en el país valenciano me han contado 1000 veces los compañeros, que cuando nacía un nieto, el abuelo le abría lo primero una cartilla en la caja de ahorros, que era el regalo que le hacía el abuelo, y se han cargado 200 años de historia del ahorro, que se dedicaba a fortalecer las zonas, las comarcas y los territorios de las propias cajas. Eso no hubiera pasado si el Estado hubiera intervenido, hubiera cumplido con su función. No se hubiera destruido tanto territorio desde el punto de vista medioambiental. Hubiera habido más inversión en I+D+I, potenciar el conocimiento, que es el que permite el desarrollo de los pueblos y de los ciudadanos, para desarrollar el conocimiento en nuestro país. Hubiéramos pagado menos intereses por la deuda. ¿Sabéis cuánto pagamos de intereses por la deuda? Cada día que nos levantamos por la mañana, el gobierno, con nuestros impuestos, paga 100 millones de euros de intereses a los que nos dieron dinero. 100 millones de euros cada día significa un hospital de 500 camas. Para que os hagáis una idea, cada año se podían construir 365 hospitales de 500 camas con lo que estamos pagando de intereses a los banqueros extranjeros e inversores extranjeros, porque nuestro Banco Central Europeo, el nuestro, decidieron los conservadores y socialdemócratas en la Unión Europea que no le podía comprar deuda a los estados, pero sí le podía vender dinero a los bancos al 1% de interés, y los bancos podían venir a especular y a comprar deuda a los estados, y eso es lo que está arrastrando en este momento unos intereses que son intolerables, de usura, y que no puede pagar este país. Y por eso estamos pidiendo la auditoría de la deuda y la auditoría de los intereses, porque son usureros y porque la deuda es ilegítima. Esto no habría pasado. Y si hubiera habido intervención del Estado, hoy tendríamos más soberanía y hoy tendríamos, sin ninguna duda, menos corrupción. Marga ha explicado el alto nivel de corrupción en el país valenciano. Y por tanto, hoy, siempre, pero hoy más que nunca, tenemos que reivindicar la ética, la honestidad y la política con mayúsculas en los cargos públicos. Son valores y principios irrenunciables de la izquierda, y hay que mantenerlos siempre, pero hay que mantenerlos especialmente cuando se está representando los intereses públicos de los ciudadanos, y a quienes no representan con honestidad y con ética los intereses de los ciudadanos, hay sencillamente que apartarlos de la vida pública, porque no deben estar gestionando los intereses públicos de los pueblos ni de las ciudades. Estamos en una campaña pidiendo la dimisión del gobierno. Queremos y pedimos que el gobierno dimita porque está violando su programa electoral. Rajoy prometió muchas cosas en la campaña electoral. Hoy está haciendo justamente todo lo contrario. Y hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿y estos de izquierdas? ¿Por qué pedís que dimita al gobierno si vosotros no lo habéis votado y a vosotros no os ha engañado con el programa electoral? Los que le tienen que reivindicar son los que le han votado. Y claro, nosotros respondemos a eso y decimos, es que es cierto, pero es que el problema es que no solamente jode a los que le han votado, sino que también a los que no les hemos votado nos está jodiendo por no cumplir con su programa electoral. Por tanto, tenemos legitimidad para pedirle esto. De todos los incumplimientos, el más serio ha sido el que dijeron, lo dijo Pons, por cierto, que creo que es de esta tierra, que iba a crear 3,5 millones de puestos de trabajo. Y el día 26 de abril el Consejo de Ministros dijo que acabaremos 2015 con un 25,8% del paro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que habrá 1 millón de parados más?
cuando el PP acabe en el gobierno que cuando entró en el gobierno. Este es el incumplimiento más alto que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Yo he conocido a gente que ha tenido ese día ataques de ansiedad, jóvenes que estaban esperando empleo y vieron que le habían quitado toda la esperanza de tener empleo en nuestro país. ¿Por qué está pasando este incumplimiento? No, voy a decir algo que es aventurado y hay gente que nos dice que somos unos demagogos. El gobierno no quiere crear empleo. Y la gente dice, pero hombre, ¿cómo no va a querer crear empleo el gobierno? Si el gobierno crea empleo, pues el gobierno va a estar mejor, la gente va a estar mejor y luego le van a votar más. Y esto tiene sentido común. Pero el problema es que el gobierno tiene un compromiso. Y el compromiso lo tiene con la COE. Y la COE ha pedido que en este país hay que bajar un 20 o un 30% los salarios porque no podemos devaluar moneda y hay que competir con la Unión Europea. ¿Y eso cómo se hace? Pues los viejos roqueros y las viejas roqueras lo sabéis. Hay que echar mano a los clásicos con un ejército de reserva de parados que presionan sobre los trabajadores en activo para que los empresarios bajen los salarios a los trabajadores que están en activo. Así de simple. Pero además, no solo quieren tener un ejército de parados, quieren tener un ejército de parados pobres. ¿Por qué los quieren pobres? Porque cuando uno está parado, cuando no tienes ayuda, ni siquiera los 426 euros, cuando no tienes nada y tus hijos te piden pan cada mañana, porque tienen la manía de querer comer cada día, es que te vas a buscar empleo y prestas tu fuerza de trabajo por lo que te oferten, con contrato, sin contrato, por una miseria, porque has perdido, te han robado la dignidad. Y quieren de verdad tener también trabajadores, los empresarios que tienen menos escrúpulos en este país, también quieren tener a trabajadores de una manera indigna, vergonzosa, y eso se está potenciando, y si no, no se entiende que el gobierno esté quitando derechos de prestación por desempleo cada día más, y la última a los mayores de 55 años en el Congreso de Diputados. No se entiende otra cosa. Por eso le pedimos la dimisión al gobierno. Pero además de pedirle la dimisión, por eso se la pedimos por otra cosa. Se la pedimos por Bárcenas. Por el caso Bárcenas. Y se la pedimos porque si es verdad, y parece que cada vez es más verdad, lo último que hemos conocido hoy es que 3,5 millones de euros de la Gürtel han pasado de las manos del responsable de la Gürtel a Bárcenas y a las cuentas de Suiza. Lo ha detectado, es un informe de la policía, por tanto, da fe de que es de veracidad el informe. Pues si de verdad, y repito, cada vez parece que es más verdad, hoy nuestra organización aquí ha hecho público 200 y pico obras que se pasan a nuestros abogados en Madrid para que vayan a la Audiencia Nacional, que se le han concedido a empresas de las que figuran en los papeles y en nuestra querella, de que le pudieron dar donativos al Partido Popular. Donativos supuestamente a cambio de que le concedieran obras o servicios determinados. Si esto ha sido así, tendríamos 3 elementos importantes. El primero es que ha habido competencia desleal, porque si hay empresarios que le han dado obras a cambio de donativos, los empresarios que no han dado donativos y son empresarios honestos, estos han competido deslealmente con ellos. Primer elemento. El segundo elemento es que todo el mundo sabemos cómo se mueven los proyectos. Cuando se hacen las adjudicaciones, luego hay mejoras en los proyectos. Es decir, se ha hecho un daño al erario público. Probablemente los donativos, si han sido así, los hemos pagado del conjunto del bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Y la tercera razón, y probablemente tan importante como las dos primeras, es que si el Partido Popular ha ganado elecciones en comunidades autónomas, pero también en el Estado, con fondos ilegales, de donativos ilegales, hoy están gobernando en ilegalidad y por tanto es otra razón más para pedirles que dimitan del gobierno. Hay razones. La deuda es impagable. Los intereses son impagables, no son soportables. Hay que dar el puñetazo en la mesa de la troika. Ya sabemos lo que es la troika. ¿Quién nos iba a decir hace 3 años que íbamos a saber qué era la troika, la prima de riesgo y en fin esas palabrejas que hemos ido aprendiendo en el tiempo? Hay que dar el puñetazo en la mesa de la troika y hay que plantarse. Pero podemos plantarnos. No podemos plantarnos por una razón, porque gastamos 70.000 millones de euros más cada año que ingresamos.
Y Rajoy, cada vez que sacamos el debate en el Parlamento, nos dice, oigan ustedes, es que yo no puedo plantar cara en Bruselas ni decir que no pago porque tengo que ir cada día por 200 millones de euros al mercado. Y tiene razón, no cabe duda que tiene razón. Pero, ¿por qué no quieren? ¿Por qué no luchan por resolver el déficit? ¿Por qué no luchan contra el fraude fiscal? ¿Por qué no ponen más inspectores en la hacienda pública, que tenemos uno de los niveles más bajos de toda Europa de inspectores en la hacienda pública? ¿Por qué no persiguen a los ricos? ¿Por qué no persiguen a las empresas del IBEX, que 33 de las 35 mayores empresas de España tienen sucursales en los paraísos fiscales en el mundo entero? ¿Por qué no les persiguen desde el punto de vista fiscal del gobierno? Nosotros entendemos o creemos que el problema es que el déficit es la excusa, es la tormenta perfecta. El déficit es la justificación para decir no podemos gastar más en lo público, tenemos que recortar lo público y tenemos que privatizar la sanidad y la educación y los servicios públicos, porque no es posible que los podamos mantener, porque ingresamos menos que lo que gastamos y no podemos mantener este ritmo de gasto en el país. Y eso ha calado en mucha gente. Hay mucha gente que piensa, es verdad, este hombre tiene razón, yo en mi casa no puedo gastar más que lo que me entra, si gasto más me arruino. Pero claro, hay una diferencia, es que una familia no es el Estado, es que el Estado tiene poder coercitivo y puede aplicar impuestos y puede subir los impuestos. Pero ¿a quién hay que subirle los impuestos? Porque Rajoy también nos dice, y me lo dirá la semana que viene en el Parlamento, y la otra, porque además van a piñón fijo, no se modifican. Ah, miren ustedes, es que los de izquierdas, ustedes quieren cargarle los impuestos a la gente y viva y a gastar aquí dinero con alegría, y para langostinos, y para no sé qué, y para relojes de oro que lleva algún sindicalista, dicen, es mentira, pero para contar toda esa patraña que están contando, y están mintiendo. Lo que nosotros estamos diciendo no es que hay que subirle más los impuestos a los ciudadanos que tienen una nómina o tenemos una nómina por el impuesto del IRPF. No es que hay que subirle más los impuestos a la gente que compra por el IVA. Lo que nosotros estamos diciendo es que tienen que pagar más impuestos los beneficios del capital, los impuestos de sociedades. Nunca en la historia de la democracia española pagamos tanto los trabajadores que estábamos sujetos a una nómina y la gente por la vía del IVA que pagan en este momento los impuestos del capital. Nunca. Y lo que nosotros estamos diciendo es que hay que gravar los beneficios del capital, porque son beneficios y son los que menos pagan. De cada 10 euros que ingresan en la hacienda pública, 1 entra por los beneficios del capital y 8 entran por las rentas del trabajo y entran por los impuestos del IVA. Por tanto, que no nos engañen, hay dinero de sobra para hacer políticas diferentes y por tanto se pueden hacer en ese sentido. Decir que 4 o 5 preguntas sencillas. A veces las cosas sencillas son menos complejas que las cosas más complicadas, ¿no? Los ciudadanos nos estamos haciendo unas cuantas preguntas y probablemente en la respuesta de estas preguntas tengamos la alternativa, si somos capaces de responderlas. Las preguntas son: si tenemos más riqueza que nunca, ¿por qué nos dicen que tenemos que vivir peor que ayer? Una pregunta interesante. Si tenemos más tecnología que nunca, ¿por qué nos dicen que tenemos que trabajar más horas para ser competitivos? Una pregunta interesante. ¿No vinieron las máquinas a sustituir el trabajo excesivo del ser humano y ahora pretenden que las máquinas lo que hagan es que al ser humano lo echen al paro y el ser humano no pueda trabajar? ¿Para eso hemos hecho el desarrollo tecnológico? Si somos la 4ª economía de la Unión Europea, España es la 4ª potencia económica de todos los países de la Unión Europea, ¿por qué tenemos más paro que en ningún país de la Unión Europea? Son preguntas interesantes. Si tenemos más casas que nunca, ¿por qué hay más gente que nunca sin casas? Una pregunta interesante. Y si producimos más alimentos en este país que nunca, ¿por qué hay más gente que nunca que va a los comedores públicos perdiendo la dignidad? ¿Y por qué hay más gente que va a los contenedores a buscar comida por la noche? ¿Por qué? Hay que darle respuesta a estas preguntas. Y el poder político y el gobierno y los gobiernos tienen que dar respuesta a estas preguntas, porque no se pueden quedar en el aire. Porque en el fondo lo que está subyaciendo es que hay un injusto reparto de la riqueza,
que hay cada vez más dualidad, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más y más pobres. Ese es el problema de fondo y es el problema que tenemos que resolver en la alternativa que tenemos que sentar. Pan, paz, trabajo, techo, educación, salud, pensiones y libertad. Esto es tan complicado. Son 8 palabras. ¿Tan complicado conquistar esto en un país? ¿En la cuarta potencia económica de la Unión Europea? Hay que buscar las respuestas. Y nosotros hemos dado respuesta. Y estamos diciendo que hay alternativa. No solo que tiene que dimitir el gobierno del PP. Y le hemos presentado un plan de empleo. Le hemos dicho que en un periodo de 3 años podemos llegar al 12% del paro en España. Hay que hacer inversión. Hay que sacar el dinero de la lucha contra el fraude y de una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más gane y quien más tiene. Lo dice la Constitución española, el artículo 31 de la Constitución. Y planteamos que en un periodo de 3 años equilibrarnos con la media de la Unión Europea. No es ninguna exageración, no es demagogia, se puede hacer. No me voy a entretener a desarrollar el plan de empleo. Está ahí, lo tenéis en la página de Izquierda Unida si lo queréis ver con detalle. Yo se lo presenté en el último debate a Rajoy en el Parlamento, en nombre de la organización. Y Rajoy me contestó con su plan de recortes. Me devolvió el suyo. El plan de recortes que dice que tendremos 1 millón de parados más en el 2015 y el plan de recortes que ha pegado otro palo a la dependencia, a los que tienen más dificultades en nuestro país. Bien, es un planteamiento de alternativa. Y en esa alternativa es posible hacerla. Y hay que poner en valor la política con mayúsculas. ¿Y cómo se pone en valor la política para que no haya desafección, para que no haya populismos y para que no se alimente el fascismo? Pues dándole categoría a la política de lo que tiene que tener, política con mayúsculas. ¿Y eso se puede hacer? Nosotros pensamos que sí. Por eso estamos generando la alternativa. En Andalucía no se podía impedir que a la gente la echaran de su casa. Pues en Andalucía han sacado un decreto y solo estamos en el gobierno con un 12% en Andalucía, esta fuerza política. Pero nuestra consejera ha sacado un decreto y ha cambiado el miedo por derecho, ya ha dicho que no van a echar los bancos a ningún ciudadano ni ciudadana de Andalucía porque haya perdido el empleo y no pueda pagar la hipoteca. Eso es posible legalmente con la legalidad en la mano. Y eso reconcilia a la gente con la política. Eso impide la desafección. Han tomado otra medida para 50.000 niños y han dicho que ningún niño se va a acostar sin tener 3 comidas y lo están aplicando ya. Eso es que no se puede aplicar en toda España para que no parezcan titulares como los de ayer de que en Cataluña 2000 y pico niños tienen problemas de inanición. Se puede hacer. Y si eso se hace, que es la función que tienen los gobiernos, la gente va creyendo más en la política, se va afectando en la política, se va comprometiendo. Pero desde luego con chorizos, evidentemente en los gobiernos, no es extraño que la gente se desafecte, pero no tiremos la toalla. Porque lo que quieren es que no votemos, quieren que no vayamos a las urnas. Yo he visto a la gente llorar en el 77 cuando se votó en este país por vez primera. La importancia que tenía para la gente llegar a una urna llorando, a echar un voto. Y su voto valía tanto como el voto del cacique del pueblo. Y eso se lo quieren cargar. Y a la gente le dicen que no vote, les desaniman con estas políticas. Y no votar significa votar al poder económico. Y cuando lleguen elecciones hay que comprometernos, no solamente votar cada 4 años, hay que comprometernos en el día a día, en los sindicatos, en las asociaciones, en las plataformas, pero no renunciemos a una pieza fundamental de lo que es nuestra vida, que podemos también ayudar a cambiar el poder con eso. Quiero deciros ya un par de cosas y voy concluyendo. Hoy han hablado de pensiones. La Troika impone modificación de pensiones. Han elegido una comisión de 12 expertos. De los 12 expertos, 8 trabajan en bancos o en compañías aseguradoras. El informe, ya sabemos lo que dice, no lo hemos leído hoy, pero ya sabemos lo que dice. Dice que hay que bajar las pensiones, dice que hay que aumentar la edad de jubilación y dice lo más importante, que no lo dice, pero lo dice. Y es que hay que ir a fondos privados de pensiones porque ese es el gran negocio de las aseguradoras y el gran negocio de los bancos. Por eso 8 son independientes, pero de los ciudadanos, no de los bancos y no de las aseguradoras. Y hay que plantar batalla. No podemos resignarnos.
a decir que tenemos déficit en las cuentas de la Seguridad Social, con 6 millones de parados en este país, que lo que hay que hacer es planes de empleo para que trabajen. Y vamos a volver a tener superávit en las cuentas de la Seguridad Social, y no van a estar en peligro las pensiones de los pensionistas, porque no pueden venir estos cantamañanas a quitarnos el esfuerzo, el sacrificio de tantos años a la gente que ha luchado para tener una jubilación digna, con una pensión digna, con una pensión decente. Y en eso nos tenemos que movilizar, porque quieren ir a por todo y a por todas, y no lo podemos consentir. Quiero deciros que no queremos ser profetas de catástrofes, queremos ser constructores de esperanza. Hay alternativa, la estamos forjando, la queremos forjar con mucha gente. La queremos forjar trabajando en los movimientos sociales. Nosotros no tenemos que ir a la calle, somos calle, formamos parte de la calle y de la clase trabajadora a lo largo de la historia en esta fuerza política, y no tenemos que esforzarnos para estar en la calle. Vamos a seguir con las mareas en la defensa de lo público. Vamos a seguir con los sindicatos cuando confronten con las políticas contra los trabajadores. Vamos a seguir mano a mano, forjando y fortaleciendo la alternativa que necesita nuestro país, porque sí se puede. Fijaros si se puede, que ya se dice esa corea, esa frase, hasta en los campos de fútbol, en los partidos de fútbol, dicen unos a los rivales que sí se puede y que les pueden ganar. Sí, nosotros también podemos ganarle a la troika, y le podemos ganar y llevar a la gente esperanza en lugar de desilusión, en lugar de catástrofes. Queremos conquistar gobiernos, y aquí en el país valenciano podéis conquistar el gobierno para los ciudadanos. Llegará el momento, si dimiten llegará antes, no nos caerá la breva de dimisión porque están bien atrancados en el pesebre del gobierno. Pero tener el gobierno no es tener el poder, y esto hace falta una reflexión profunda. Se puede tener el gobierno, pero no se puede tener el poder. Y cuando un gobierno de izquierdas, cuando un gobierno del pueblo, cuando un gobierno vaya a adoptar medidas contra el poder de verdad, contra el poder invisible ese que no vemos, contra el poder de la troika, contra el poder de la banca, esos tienen mucho poder. Y solamente podemos aplicar las medidas estando en un gobierno si hay un respaldo y una organización popular de la gente en las organizaciones sindicales, sociales, en las mareas, el tejido social de las asociaciones de vecinos, de la gente organizada para respaldar las medidas que un gobierno de izquierda puede hacer en cualquier momento, porque esa es la hora de la verdad y la hora de confrontar con el poder en un Estado de Derecho, porque nosotros queremos conquistar el poder en un Estado de Derecho y no de ninguna otra manera, porque creemos profundamente en la democracia. Y es importante esa reflexión, y hay que pensar en ella. Concluyo, por tanto, invitándoos a la no apatía, a no desistir, a rebelarnos pacíficamente, a organizarnos, a contar lo que sabemos, a que nos cuenten lo que saben los que saben más que nosotros, a reunirnos con la gente que tiene ideas, alternativas, propuestas, e ir forjando poco a poco esa alternativa importante, porque es posible otro mundo, pero es posible otra España y es posible otro país valenciano distinto. Es posible una Europa que sea la Europa de los ciudadanos y no la Europa del capital financiero, la Europa del capital. Y eso lo tenemos que construir los pueblos, como siempre ha sido a lo largo de la historia. Hay por tanto que desempolvar, repito, los viejos trajes, las viejas ropas de los viejos y de las viejas roqueras. Los jóvenes se tienen que comprometer más. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 4 años que los jóvenes iban a reunir en la Plaza de los Pueblos a hablar de política, de economía, de sanidad, de educación? ¿Quién nos iba a decir a nosotros si los jóvenes iban a los botellones y no hacían otra cosa? Y hoy están repolitizándose, están tomando partido, están tomando opciones, están tomando conciencia. Y ese es el futuro. Y ese es el futuro que tiene que ayudar a transformar la sociedad. Estamos en ese tiempo, es un tiempo nuevo. No tenemos muy claro exactamente el proyecto de futuro. Sí sabemos que queremos una sociedad con menos desigualdad, más justa, más solidaria, más fraternal, donde un trabajador no mate a otro trabajador porque le hayan cambiado el curso de la cultura y le hayan comido el pensamiento con ideas populistas o ideas fascistas. La solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras, la fraternidad, esa palabra tan hermosa francesa, que es con la que tenemos que trabajar y tenemos que impulsar nuestras relaciones humanas.
A sentir cuando la gente sufre, sentirlo como propio. Formar parte de eso, echar mano a la historia del Che Guevara. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Eso hay que hacerlo, tenemos que hacerlo y tenemos que construirlo y podemos construirlo sin ninguna duda. Concluyo ya, compañeros y compañeras, con un mensaje. Viene la tempestad. Estamos en una barca, en un barco, y viene una tempestad muy fuerte. Y el pesimista dice: esto no tiene solución, esto se jode. El optimista dice: no hay que preocuparse, no va a pasar nada. Y el realista, y nosotros creo que nos debemos situar ahí, dice: vamos a ajustar las velas. Pues bien, estamos en tiempos de ajustar las velas para hacer frente a la tempestad impresionante del neoliberalismo, del capitalismo y de esas políticas que las practique quien las practique son las que están haciendo tanto daño a la humanidad y tanto daño a nuestro pueblo y nos están robando los derechos sociales, laborales, económicos y políticos que hemos conquistado con mucha fuerza a lo largo de la historia y que hay sangre, sudor, lágrimas y mucho sacrificio enterrado en este país para que hoy nos quieran quitar esos derechos. Por tanto, ánimo a la organización, al compromiso, a la rebelión pacífica y a cuando podamos tomar el gobierno, organizar el poder para cambiar esta sociedad y que la gobierne la democracia. Hoy, defender la democracia es el gesto más revolucionario que podemos hacer en nuestra sociedad. ¿Quién nos lo iba a decir? Salud y república en cuanto podamos. La tercera tiene que llegar a nuestro país. En este caso, con la ayuda impagable de la propia Casa Real. Sí se puede.